Las propiedades de los lápices me interesa darle la parte práctica para que hagan los ejercicios. A ver, saco esto. Listo. Entonces vamos a volver sobre la parte esta y vamos a seguir viendo la parte más práctica que nos hace falta, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, ya vimos el concepto de látiz. Entonces, cuando nosotros tenemos una látiz, simplemente es un conjunto parcialmente ordenado donde yo eh, demostré que si yo tomo dos elementos cualquiera, y va a tener mínima cota superior y máxima cota inferior. Esa es la condición para que sea una látiz. Entonces recuerden, eh, esa sería la definición, ¿sí? Pero acá, eh, esa sería la definición para látiz. Eso es lo que vimos en la clase pasada y ahora vamos a ver, ya son látices. Dice tipo especial de látices, quiere decir que ya son CPO, donde yo ya comprobé esa definición para que sea una látiz. Entonces, ahora estamos en presencia de látiz. Entonces, tenemos la látiz acotada, donde una látiz es acotada, dice una látiz es acotada si tiene elemento máximo y elemento mínimo. Entonces, yo tengo que, cuando dices es una látiz acotada, recuerden ustedes que en este caso en particular, ya le están diciendo que es látiz, solamente preguntamos si es acotada. Si no nos dirían nada, nosotros tendríamos que demostrar que el CPO es una látiz primero y luego decirle si es acotada o no. Recuerden eso en los enunciados. Bien, en este caso me dice una látiz es acotada, entonces ya acá nosotros en la definición afirmamos que es una látiz y es acotada si tiene elemento máximo y elemento mínimo. Entonces ustedes tienen que mirar su diagrama de Haas, en este caso en particular yo usé los divisores de 12 con la relación de divisibilidad y esa látiz, preguntamos ahora si es acotada. Para que sea acotada tenemos que observar nosotros en el gráfico si tiene elemento mínimo, en este caso es el 1 y el elemento máximo es el 12. Entonces es una látiz acotada. Después acá dice si una látiz es acotada, entonces para todo elemento que pertenece a la látiz, para todo A que pertenece a la látiz, entonces eh, cualquier elemento va a estar entre el elemento mínimo y el elemento máximo. Eso significa esto, ¿sí? Luego acá hay un teorema también, dice si una látiz es una látiz finita, entonces es acotada, ¿sí? Si es finita, es acotada. Eh, Eso es una látiz acotada. ¿Está claro el concepto o no? Sí, profe. Bueno, para que se despierten, comenzamos con eso, ¿sí? Yes. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de látices. Entonces, esta ya tenemos que demostrar látiz distributiva. Fíjense en la propiedad de la distributividad. Entonces, nosotros dice una látiz distributiva si las operaciones le llamo operaciones. Fíjense, nosotros habíamos adoptado estos conectores lógicos para la parte de la mínima cota superior y máxima cota inferior. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros vamos a volver porque me había olvidado ahí de comentarle algunas cosas. Acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si nosotros tenemos el conjunto partes de S con la relación de inclusión o está contenido, cuando nosotros demostramos que es una látiz, nosotros entonces tomamos de a dos todo y teníamos que ver, ¿se acuerdan si yo hago la mínima cota superior entre el elemento A y B, usando la notación de los conectores, esto, lo para la mínima cota superior y el I para la máxima cota inferior. Si ustedes observan, cuando yo busco la mínima cota superior entre el conjunto A y el conjunto B, de acuerdo a este diagrama de Haas, ¿qué me da? El conjunto A como B.
el conjunto AB. Sí, el conjunto AB. Y si hacemos la máxima cota inferior, ¿qué nos da? El conjunto vacío. El conjunto vacío. Si ustedes observan, cuando yo busco la mínima cota superior entre el conjunto A y el conjunto B, si ustedes observan el resultado de encontrar la mínima cota superior es el conjunto AB. Esta mínima cota superior está funcionando como la operación entre conjuntos de ¿qué? ¿Unión o intersección? Unión. Unión. Y acá, cuando buscamos la máxima cota inferior, está actuando como interacción. Entonces, nosotros cuando demostramos que es una látiz, entonces esa mínima cota superior se comporta como nosotros le llamamos operación binaria, como si fuera una operación binaria. ¿Por qué? Porque nosotros a todos los elementos del conjunto tomados de a dos les pedimos que tenga mínima cota superior y máxima cota inferior. Si ustedes observan, si hacemos lo mismo con este subconjunto, cuando buscamos la mínima cota superior va a ser igual a ¿qué? B. A B, ¿sí? A B y buscamos la máxima cota inferior va a ser al vacío y lo mismo le va a pasar acá. Y fíjense, si yo busco acá en este subconjunto, ¿qué me daría? Mínima cota superior, ¿qué conjunto? AB. A B. Y máxima cota inferior, A. 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 Entonces, fíjense que esta mínima cota superior y máxima, en este caso en particular que estamos trabajando como conjunto, funciona. Entonces, el O funciona como la unión y este conector como la intersección. A eso se refiere a veces cuando nosotros decimos se distribuye una operación con respecto a otra, ¿sí? Porque cuando yo lo busco la mínima cota inferior o máxima cota superior, le hago cumplir a todos los elementos del conjunto y actúa, si yo lo tomo como yo quiero, van a actuar siempre, en este caso, la mínima cota superior como la operación unión entre conjuntos y la máxima cota inferior como la operación producción, ¿sí? Si ustedes observan también en estos casos, cuando nosotros trabajamos con los divisores acá, que era divisores todo de 6 parece, divisores 6, ustedes fíjense que yo busco la mínima cota superior en 2 y 3 me da 6 y eso para nosotros es el mínimo común múltiplo en nombres de matemática, ¿no? Y cuando buscamos la máxima cuota inferior entre todos y nos da a nosotros el 1, que es el máximo común divisor de estos dos elementos. Entonces, eso es lo que introduce, no es que en la definición de látiz. Lo que logra entonces es que esa mínima cota superior y máxima cota inferior actúen para nosotros como operaciones. Sí, por eso acá dice una látiz distributiva y las operaciones, ¿ve? ¿Sí? Se distribuyen una sobre otra. En realidad, nosotros decimos mínima cota superior, máxima cota inferior, pero eso dentro del conjunto, de acuerdo con la relación que yo estoy estudiando, le genera una acción muy clara que es una operación binaria. A eso se refiere esta palabra operaciones. Entonces dice, se distribuyen una sobre otra para cualquier terna del conjunto de elementos de la látiz. Entonces yo tengo una látiz con la mínima cota superior, máxima cota inferior, y tomo tres elementos de esa látiz y le hago cumplir. Dice que va a ser la látiz distributiva si para estos elementos, que se pueden repetir o no, sí que pertenecen al conjunto, tienen que cumplir estas dos igualdades, estas dos identidades, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ustedes distribuyen la mínima cota superior, dice A o B, A o C, hacemos la distribución y en esta distribuimos la
máxima cota inferior, ¿sí? Entonces las dos igualdades estas tienen que cumplirla para decir que sea una látiz distributiva. No hay otra manera, no hay otra manera. Todos los elementos del conjunto tienen que hacerlo, todos los elementos del conjunto tienen que hacerlo. Esa la propiedad se mantiene si dos elementos son iguales o si alguno de ellos es el máximo o el mínimo. ¿Sí? Eso es porque a veces tenemos dos elementos, entonces se tiene que cumplir. Dice, y acá hay un teorema que dice una látiz no es distributiva si contiene una sublátiz no distributiva. Entonces, como ponerme a verificar esta propiedad, fíjense, para todos los elementos tomados ya tres y además se pueden repetir. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Estamos en un problema o no? ¿Qué opinan? Fíjense, si yo tengo simplemente una látiz con dos elementos, el 0 y el 1, el máximo y el mínimo le pusimos, entonces si tengo que tomarle todas las elecciones que puedo hacer de tres elementos tomados que se pueden repetir, decía la definición, yo tengo variaciones con repetición de n elementos tomados de AR, ¿sí? En el elemento tomado de R. El R es 3, obviamente. Entonces, si yo acá tengo dos elementos, sería 2 al cubo, me daría 8. 8 posibilidades de hacer esta elección. Acá las tienen, las posibilidades que están acá son las posibilidades de hacer la elección. Y entonces yo tendría que verificarlas para todas, para unos de ellos, ¿sí? Para todas. Entonces, con las dos definiciones. Acá tomamos un ejemplo, simplemente distribuimos, vemos que nos da, tomamos otro ejemplo, distribuimos y observamos de acuerdo siempre a esta diagramejas y vemos que nos da. Esto es entonces cuando yo tengo dos elementos, ¿sí? Cuando yo tengo dos elementos. En este caso en particular, nosotros ya tenemos, estos son ejemplos de látiz distributiva, ¿no? Ejemplo de látiz distributiva, ahí está, esto es distributivo. Y luego yo tengo otro ejemplo, látiz distributiva, un diagrama en Hash que nos sale mucho cuando trabajamos. En este caso en particular, fíjense, en cuatro elementos, entonces yo tengo, ¿cuánto me queda esto? 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. 64, entonces, manera que tengo que tomar para hacer la demostración. En este caso en particular, si ustedes observan, yo tengo acá esta sublátiz, ¿sí? Esta sublátiz, y esta es una sublátiz, y esta es una sublátiz. Y esa sublátiz, fíjense, tienen la estructura, tienen la estructura de esta látiz. Y esta látiz acabo de demostrar entonces que era distributiva. Entonces, esa es una manera también de ver si tienen sublátiz distributivas o no distributivas. Enseguida vamos a ver. Y acá tomamos ejemplo, fíjense que acá tomamos el A, pues repetimos el A y ponemos el elemento máximo ahí, ¿no? Entonces hacemos la distribución de la mínima cota superior, entonces queda con A con I, y luego busco la mínima cota superior entre A y el elemento máximo. eh, eh, ¿Esto qué es? Entre A y I, ¿qué es? La máxima cota inferior. Por eso me da como resultado A. Luego busco entre el elemento A y el elemento A la mínima cota superior y me da como resultado A. Estoy en esta parte de la igualdad. En esta parte que dice la distribución, entonces acá A con A me da como resultado A y luego tengo que la mínima cota superior entre A y I me da como resultado I, ¿sí? Porque es esto, ¿ves? Mínima cota superior I, y luego busco la máxima cota inferior entre dos elementos y me da A. Entonces de ahí tenemos nuestra igualdad, luego distribuimos la máxima cota inferior y luego también de nuevo hago acá, busco en este caso en particular, busco la mínima cota superior entre A y I, me da I, y luego la máxima cota inferior, pumba, me da A, y podemos demostrar, ¿sí? De esa manera hay que demostrar las dos identidades, en este caso demuestro eh, dos tandas, dos ternas,
Y además sabemos que estas sublátices son distributivas y todas están dentro de mi látiz. Y aquel que no me crea, entonces se busca las 64 posibilidades, la demuestra y queda contento para decir que es una látiz distributiva. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros o no? Bien, el Profe, que... sí, dígame. a mí no me quedó claro cómo tendríamos que ver en una sublátice de dos elementos nada más. ¿Cómo toma acá? Sí, Como tiene dos elementos, acá uno puede colocar, por ejemplo, si quiere, el, el, el 1 y el 2, ¿sí? Para no ponerle 0 y 1, usted sabe que este es el elemento mínimo y este es el elemento máximo. ¿Sí? Nada más que como acá tenemos elementos, y bueno, para demostrar que acota es este, le pusimos 0 y 1, pero entonces esto sería lo que usted tiene y nosotros hemos visto que dicen que hay 8 maneras de tomar de acuerdo a las variaciones, pues se pueden repetir los elementos y hay que tomarlo de a 3 para demostrar la distributividad. Entonces tiene dos elementos acá, por eso es que nosotros los repetimos. En este caso dice el elemento máximo lo toma consigo mismo, entonces esto no lo hicimos. Fíjense, yo digo 2, entonces hago la distribución 2 y 2. A eso es, digamos, si usted no lo ve con esta notación que nosotros tenemos, entonces distribuyo 2 y 2. A ver, distribuyo 2 y 2, ¿ves? Entonces eso es, esto lo que hago acá sería tomar este ejemplo donde los tres elementos son los mismos porque yo estoy, digamos, con solo dos elementos en el conjunto. Bueno, esta sería una manera de que usted tendría que hacer si no entiende esta notación. Entonces 2 con 2 acá todo le va a dar 2, ¿sí? Este le da 2, este le da 2 y este le va a dar 2, se demuestra. Entonces distribuyo, en este caso que distribuí la mínima cota, máxima cota inferior, hace lo mismo con esta. Fíjese, perdón, acá me equivoqué. Entonces distribuyo acá, distribuyo. Y le va siempre 2 igual a 2, pues está trabajando con un solo elemento. ¿Eso es factible? Sí, porque ellos dicen que hay 8 maneras de mostrar y la estoy demostrando. Entonces, de esa manera usted demuestra para esta látiz que tiene dos elementos que es distributiva y después ese resultado lo utiliza acá porque si ve que esta estructura tiene esta sublátiz dos elementos y ya cumple todo eso que hicimos cumplir, las 8 anteriores ya cumple. Entonces usted dice, bueno, todas estas sublátices son distributivas, entonces me faltaría a mí demostrar el A con el B si quiere, si quiere repetir el A o quiere repetir el B, o si coloca como acá tenemos un elemento mínimo también, serían tres elementos distintos y por eso es que en este caso en particular, ¿ve? Son elementos distintos, entonces usted demuestra unas más para quedar contento de que le dé que es distributiva. Y si no, fíjense que usted puede trabajar un poquito. Fíjense, si yo vamos a hacer divisores a ver, de nadie. Si usted no le quiere poner elemento máximo, elemento mínimo, etcétera, etcétera, ahí tiene, mire, ¿ve? Eso sería lo mismo que tiene ahí. Y entonces, nosotros decimos, si yo tomo el elemento A, por ejemplo, para poder, lo puedo tomar con el elemento A, lo puedo tomar con el elemento B, con el elemento C y con el elemento D. ¿Por qué vuelvo a colocar A? Porque se puede repetir. Y de acá lo mismo también, fíjese que usted lo puede tomar con el elemento A, B, C y D. Entonces acá le da 4 por 4, 16.
Entonces, para cada elemento le va a dar las 64 que usted ahí tenemos para demostrar. Entonces, nosotros tomamos algunas de estas tantas agrupaciones que podemos hacer para demostrar la propiedad. Nosotros nos interesa demostrar nuestras propiedades. ¿Es fácil demostrar la látiz distributiva? No, porque tiene demasiada demostración. Entonces, lo que nosotros hacemos es darles látiz que son distributivas, como la primera, ahora le damos esta, y también le damos látiz no distributiva para que ustedes observen cuando le demos una látiz si tiene como un subconjunto alguna de estas que nosotros le dimos, porque si no, hay que demostrar todas. ¿Está claro ahí o no? Aún no entiendo dónde estarían los tres elementos en lo que usted puso en las anotaciones. ¿En qué parte sería? ¿O dónde? O en el primero. Este, claro, en el primero ahí. Sí, Sí. que si esto está dado para este ejercicio, si yo no le quiero poner el elemento máximo y el elemento mínimo, acá le puse un 1 y un 2, y entonces acá le digo, bueno, por ejemplo, este que le pone el máximo máximo, para mí en este que yo le coloco el diagrama de Haas sería el 2. Esto estaría haciendo, demostrándole para una identidad y después la otra identidad. Como es el 2 solo consigo mismo, esto siempre se le va a cumplir. Después acá tiene usted otra que toma el elemento máximo, que yo ahora serían para mí el 2, sí, esta sería el 2, sí, con el 2 y con el 1. Bueno, y ahí entonces yo distribuyo, no sé si no entiende la distribución o qué, bueno, pero bueno, lo hacemos. Entonces, esos serían ejemplos. Lo que a usted le tiene que interesar es que si usted tiene una estructura de este tipo con dos elementos, acá si usted prueba todas estas opciones que le damos, fíjense en variaciones de 2 tomado de A3, me da 2 al cubo, me da 8. Estas 8 son estas posibilidades. Estas posibilidades son las 8 que dice que hay que demostrar para que sea distributiva. Acá se le demuestra una nada más y después usted tiene que hacer las otras 8 si quieren y se demuestra que es distributiva. Si no entiende esta notación, póngale esta notación y tome todas esas opciones que tenemos para elegirlo de A3 y ahí va a tener que demostrar todo y va a ver que sí le da. ¿Esa era la duda o cuál? Sí, profe, ya me quedó más claro, gracias. Bueno, si usted entonces igual que acá nosotros le ponemos el 0 y el 1 para decirle que es una látiz acotada, tiene máximo y mínimo, es acotada, por eso es la nomenclatura esta de 0 y 1. Pero si usted no le pone eso, le pone A, B, C y D, usted sabe que el A es el mínimo y el D es el máximo, que es una látiz acotada. Entonces, si quiere hacer después las conexiones, fíjese, acá yo le estaba tomando de tres elementos. Ve, el A se puede repetir, ahí está, es A con A con A. Y luego usted siempre acá va a tener 16 para el elemento A, 16 para el B, 16 para el C, 16 para el D. Van a ser las 64 esas opciones que ellos dicen que hay. Y es cierto, hay. Entonces, a cada una de esas usted tiene que tomarla y aplicarle la definición y va a ver que si lo hace, se va eh, a comprobar que es una látiz distributiva, un diagrama de Haas que tenga esta estructura. En cada una de esas comprobaciones tiene que hacer esto, ¿sí? Comprobar las dos igualdades. Entonces tenemos una látiz distributiva. Bien, ese ejemplo de látiz distributiva, después también acá no está, lo pusimos, pero a ver, voy a borrar acá un poquito. A veces podemos tener, y creo que ya lo vimos ahí, que nos salía una látiz. Ay,
divisores de 30 creo que era, no me acuerdo. Pero a veces tenemos látiz de este tipo, que nos va a salir varias veces porque esta estructura, sí, nos salió en algunas látiz, no me acuerdo en cuál, pero en partes de ese sale, en partes de ese, con la relación de inclusión, donde ese tiene tres elementos, ¿no? El A, el B, el C, eso sale. Y ustedes observen acá, si le preguntan si la látiz es distributiva, si esto era el vacío, este el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, el conjunto BC, el conjunto B, el conjunto C y el conjunto ABC. Entonces, podemos tener una látiz de este tipo y preguntarnos si es distributiva. Si ustedes observan, ustedes tienen su látiz, esta sublátiz, ¿sí? Que es la primera que vimos, y acá en las caras de esta cajita, ustedes tienen esta látiz que también es distributiva. Entonces, nosotros como tiene contenido dentro de ellos látiz distributiva, podemos decir que es distributiva. Pero no nos quedamos con eso. Nosotros acá podemos tomar tres elementos cualquiera y hacerle cumplir la definición. Sí, tres elementos cualquiera y hacerle cumplir la definición. Entonces ahí demostrarían ustedes que es una látiz distributiva, sabiendo ya que está llena de látiz distributivas, que estos que están acá son distributivas y estas caras también son distributivas. Entonces a mí yo tomo tres elementos cualquiera, acá tengo elementos como para no repetir, y tengo que demostrarle que se cumplen las igualdades. Bueno, eso tienen que comenzar a hacer, por eso es que decía que era importante para nosotros saber encontrar la mínima cota superior y la máxima cota inferior, porque nos basamos mucho en demostrar usando esa definición de cotas, las propiedades. Bien, entonces ahí tiene que les puede ocurrir un diagrama de Hash de este tipo y es una látiz distributiva, ¿sí? Yo ahí puedo tomar cualquier elemento de ese conjunto y demostrarlo. Bien, esos son ejemplos de látiz distributivas y después tenemos látiz no distributivas. Cuando la látiz es no distributiva. Nosotros tenemos una estructura de este tipo, fíjense, que a veces podemos, cuando nos dan un ejercicio, qué sé yo, y encontramos su diagrama de Hash, tener un diagrama de Hash de este tipo. Para ver que sea distributiva, nosotros decíamos, bueno, si yo tengo que hacer variaciones con repetición de n elementos tomados de R, fíjense entonces en elementos 2, 4, 6, tomados de A3, 6 al cubo. ¿Cuánto es eso? Bueno, debe ser mucho, no sé. ¿Cuánto es? 6 por 6, 36 por 6. Bueno, entonces yo tendría que demostrar todo eso, pero nosotros encontramos acá, fíjense, acá le planteamos, ¿y qué planteamos acá? Bueno, planteamos esto, fíjense, tomo el C, tomo el C, el A y el B, elemento C, el elemento A y el elemento B, entonces aplico la definición, distribuyo el C, ¿sí? Y luego hago eh, A con B, fíjense, busco A y B, tomo A y B, donde está el B ahí, y busco la mínima cota superior. Quiere decir que acá tomo esto, el A y el B ahí, y busco la mínima cota superior. La mínima cota superior, ¿quién es? Sí, tomo el elemento, acá lo que estoy haciendo ahí, tomo el elemento A y B y busco la mínima cota superior. ¿Quién sería? No tiene, puede ser. ¿Quién? Que no tiene. Fíjese, usted busca mínima cota superior. Entonces, usted tiene el C, la precede al C, pero el C y el B no se conectan. Acá nos pasa lo mismo, el B precede al D, pero el A no se conecta. El único que cumple esa definición, ¿quién es?
Profe, yo todavía no entiendo cómo encontrar las cotas. Bueno, si no vino a la clase anterior, lo lamentamos, ¿sí? Eh, entonces, si ustedes observan acá, el elemento A precede ahí y el elemento B precede ahí. Entonces, I es el que cumple la definición de cota superior. En la definición de cota superior, usted tiene que dice que todo el elemento del conjunto tienen que preceder a aquel elemento que dicen que es que sea cota superior, que se encuentre por arriba de esos dos elementos del conjunto B. Entonces ahí nosotros observamos que la mínima cota superior acá, la única que hay, sería I. Por eso es que colocamos ahí el I. Y luego buscamos, acá fíjense, estoy en el primer término de esta identidad, ¿sí? Estamos en el primer término, entonces buscamos ahora entre el elemento C y el elemento I, ¿quién es la máxima cota inferior? La máxima cota inferior entre estos dos elementos, ¿quién será? La C. Es C, ¿sí? Es C. Entonces, como nosotros tenemos que demostrar si el resultado que tengo es igual a este término, entonces ustedes dicen C yo ahora busco en C ahí dice la mínima, la máxima cota inferior. La máxima cota inferior entre el elemento C y A. Entonces, ustedes acá toman esos dos y buscan entonces la máxima cota inferior. Sí, la máxima cota inferior es una cota que se encuentra por debajo de los elementos del conjunto B, este es el conjunto B en definición de cota, y tiene que ver que quién cumple esa definición para que sea una cota inferior. Primero cota inferior, que sería A y el O, y después dice la máxima cota inferior y eso cumple A. Entonces tienen que A es la máxima cota inferior, lo mismo hacemos con C y B. Entonces con C y B, si ustedes observan ahora, toman el elemento C y el elemento B ahí y buscan también su máxima cota inferior. Y en este caso, fíjense, ¿quién cumple máxima cota inferior? Entonces, ustedes observan que el O precede a C y O precede a B, y entonces O sería su máxima cota inferior. Y luego acá dice que tengo que buscar entre A y O, ¿quién sería su mínima cota superior? Y esa mínima cota superior entre A y O, si ustedes observan, se colocan acá. La mínima cota superior sería A. Entonces, como es A, C es igual a, no es cierto, es distinto, por eso no se cumple esta igualdad y ahí nosotros, cuando hay una que no se cumple, porque la definición dice para toda terna, etcétera, se tiene que cumplir las dos igualdades. Hay una que no se cumple, entonces nosotros inmediatamente decimos, ah, no es distributiva. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de látiz no distributiva. Y ustedes observen que nosotros tomamos estos elementos. Tomo este elemento, este elemento y este elemento, porque seguro que si tomo otros de otra manera, se va a dar que se cumple. Entonces, observen eso. Entonces, ¿qué elemento dentro de un diagrama de este tipo es el que no cumple? Porque seguro que cualquiera de los otros van a cumplir, unos sí o no, otros no, pero nosotros necesitamos demostrar una igualdad que no se cumpla para decir que sea no distributiva. Entonces acá, ahí tenemos el ejemplo. Fíjense en que es solamente acá demostramos una igualdad, la otra igualdad sería C con, esa sería la otra igualdad, simplemente se reemplaza el I por el O, ¿sí? Entonces acá si hago la distribución me queda C con A. Bien, entonces ustedes acá, la primera que vamos a hacer es probar este término de la igualdad. Entonces acá me fijo A y B, dice máxima cota inferior. Si ustedes observan, A y B máxima cota inferior, quien cumple esa situación es el O, ¿sí? Y luego entre C y O, fíjense que busco la mínima cota superior, entonces me queda C.
Bien, acá entre C y A busco la mínima cota superior, que sería C para esta, y acá entre C y B busco la mínima cota superior, que sería I. Y luego tenemos que busco la máxima cota inferior entre C y I, que sería C. Acá se cumple, esta parte se cumple, pero esta no se cumple, por eso decimos que es una látiz no distributiva. Bien, eso es un ejemplo de látiz no distributiva. Entonces ustedes tienen que observar si dentro de su diagrama de Haas que le damos se encuentra una látiz de este tipo. También tenemos, ¿ahí está claro o no? Bien, seguimos entonces. Como verán, tienen que aprender eso de las cotas. Yo ya lo expliqué la clase pasada, no voy a explicar todas las clases. El que no viene, bueno, es su responsabilidad. Y bien, aquí tenemos otro ejemplo de látiz no distributiva, ¿sí? Látiz no distributiva. Entonces, acá también nosotros, en este caso en particular, tomamos las dos definiciones que tenemos que hacer cumplir. Entonces, tomamos el A, el B y el C. Fíjense, en el A, el B y el C son los elementos que tomamos. Aplicamos entonces una de las 12 igualdades que tenemos que hacer cumplir. En este caso tomamos la mínima cota superior, la distribuimos acá y tenemos que ver si esta igualdad se cumple. Acá dice entre B y C, ¿dónde está B y C? Acá está B y C. Busco la máxima cota inferior. Y la máxima cota inferior entre B y C, la única que cumple es o precede a C o precede a B. Entonces la máxima cota inferior. Y luego busco entre el elemento A y el elemento O, que serían estos dos, la mínima cota superior que nos da como resultado A, ¿sí? Mínima cota superior, A es una cota superior y es la mínima. Entonces, como resultado de este término la identidad me da, y en la otra identidad busco entre A y B la mínima cota superior. Entre A y B la mínima cota superior es B, y entre A y C la mínima cota superior es I. Fíjense, entre A y C la única que cumple la condición es I, aquí está. Y luego busco entre B e I, donde está el B y el I, la máxima cota inferior, que es B, y acá también vemos que la igualdad no se cumple, entonces decimos que es una látiz no distributiva. Si hacemos para la otra identidad, fíjense, ahí vemos que se cumple. Pero al ver que tenemos una de las dos identidades que tiene que cumplirse, que no se cumple, entonces estamos en presencia de una látiz no distributiva. Como verán, todo es aprender las cotas. Si no sabemos las cotas, ya saben. Otro ejemplo de látiz no distributivas. En esto de las látiz no distributivas también tenemos una látiz de este tipo. Fíjense que si ustedes, una látiz de este tipo es un subconjunto de una látiz grande que le demos, entonces vamos a estar en presencia de una látiz no distributiva. En este caso particular, fíjense, toman estos elementos, ¿sí? Estos elementos lo toman y le aplican la definición. Entonces ahí aplicamos una, bueno, ahora aplicamos otra. Si no, ya está ahí hecha. Si ustedes observan, estas definiciones, si ustedes toman los elementos, acá está el O, el IP, el OSI, y acá lo cambiamos por el I. Eso es lo que se llama dualidad para nosotros. Entonces, una vez que tenemos la igualdad o identidad, tomamos el primer término, resolvemos, vemos qué resultado tenemos, después tomamos el segundo término, resolvemos. Entonces, acá tengo A. Tengo que buscar la máxima cota inferior y B con C. Acá dice BC, tomo BC acá, busco su mínima cota superior. Mínima cota superior, vemos que sí. Luego tengo que buscar entre el elemento A y el elemento I, que sería esto, su máxima cota inferior. Su máxima cota inferior.
Y observamos entonces que es A. Ese es el primer término. El segundo término, tengo que tomar el elemento A y B. Ahora tengo que tomar el elemento A y B. Y ahí tengo que buscar su máxima cota inferior. Si la máxima cota inferior, fíjense, sería O. Y acá luego el A con el C, tengo que tomar también el A y el C, el A y el C. Fíjense, también tengo que buscar su máxima cota inferior, que sería O, y me da como resultado, si busco entre el elemento O y sí mismo eh, la mínima cota superior, va a ser, me da como resultado el elemento mínimo. Entonces, como A es distinto de O, nosotros observamos que no se cumplen estas identidades, por lo tanto, entonces, no es una látiz distributiva. Entonces, ahí tenemos los ejemplos de látiz no distributivas. Entonces, acá hemos dado 3 ejemplos para que ustedes observen cuando le damos diagrama de Haas y tienen incluido látiz de este tipo. ¿Sí? Bien, esa es látiz no distributiva. Otro concepto que tenemos es el concepto de complementos. En el concepto de complementos, como ustedes verán, también hay que buscar acá, usar el concepto de mínima cota superior, máxima cota inferior. Entonces nosotros tenemos una látiz acotada, donde tenemos el elemento máximo, el elemento mínimo, y nosotros acá decimos que tomamos un elemento del conjunto y el A' es lo que nosotros le llamamos complemento del elemento A. Eso va a ser cierto si, solamente si, cuando yo busque entre el elemento A' y el elemento A la mínima cota superior, me tiene que dar como resultado el elemento máximo y la máxima cota inferior me tiene que dar como resultado el elemento mínimo. Definición de complemento. Entonces, fíjense en que cuando yo tomo un elemento que digo que es complemento de otro, que sería el complemento, la prima, que yo le llamo complemento de la, cuando yo hago la composición de los dos y busco su mínima cota superior, nos tiene que dar como resultado el elemento máximo, y cuando buscamos su máxima cota inferior, nos tiene que dar como resultado el elemento mínimo. Entonces acá nosotros tenemos un ejemplo que es parte de ese, y acá para poder encontrar, hacer cumplir esta condición, fíjense, yo si tomo estos dos elementos que son adyacentes, ¿sí? Que estos son adyacentes, ¿cuál sería si yo digo que busco la mínima cota superior entre el elemento A y el elemento AB, ¿cuál sería el resultado de la mínima cota superior? A ver, AB, ¿cierto? AB. Y si yo busco su máxima cota inferior entre el elemento A y el elemento AB, ¿cuál sería el resultado? A, ¿Ah? Bien, entonces la definición dice que cuando yo estoy buscando el complemento de un elemento, fíjense, yo nunca tomaría los elementos así. ¿Por qué? Porque yo necesito que este resultado me dé, como en este caso el elemento máximo es este y el elemento mínimo va a ser el vacío. Entonces a mí me tiene que dar como resultado, cuando yo vaya buscando los complementos, que cuando haga la composición, que cuando encuentre entre ese elemento que digo que es complemento de otro y yo busque su mínima cota superior, me tiene que dar como resultado este conjunto. Entonces, por eso es que yo nunca tomaría, cuando busco complemento, dos elementos adyacentes, porque yo necesito llegar, cuando haga la composición, a este resultado. Para la mínima cota superior y para la máxima cota inferior, tengo que llegar a este resultado. Entonces, cuando ustedes tengan que buscar complementos, ¿cierto? Cuando ustedes tengan que buscar complementos, tengo que buscar complementos que se encuentren en lugares opuestos. Fíjense, ustedes pueden tomar el elemento, el conjunto AB con el conjunto C,
para ver si es que cuando yo busque su mínima cota superior, si ustedes observan acá este elemento con este elemento, mínima cota superior, la única que puedan encontrar va a ser este conjunto. Y cuando busquen su máxima cota inferior, fíjense, la única que van a encontrar va a ser el vacío. Entonces, ustedes tienen que tomar cuando buscan los complementos, los elementos que se encuentren en las diagonales. En este caso, diagonales. Fíjense, yo tomo este con este, puedo tomar este con este, y el vacío con el conjunto S. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar los complementos. Entonces, si ustedes buscan entonces, fíjense, si yo digo el conjunto AB, busco su mínima cota superior con el conjunto C, que me da como resultado. Entonces, el conjunto AB con el conjunto C, mínima cota superior, la única que les da es esta, fíjense. Y si buscamos su máxima cota inferior, el único conjunto es el vacío. Entonces acá hice la definición que esos son los resultados que ustedes tienen que obtener. Entonces por eso decimos nosotros que el complemento del conjunto AB, ¿sí? Con notación, va a ser el conjunto C y viceversa. El complemento del conjunto C va a ser el conjunto AB. Entonces, de esa manera nosotros buscamos los complementos dentro de una látiz. Si ustedes observan, fíjense, esta es una diagonal de esta caja, el A con el BC es otra diagonal, serían complementos, y este y este con este tienen complementos. Entonces, de esa manera ustedes van a poder buscar los complementos. La definición de complemento es esta, fíjense, simplemente que dice mínima cota superior, el complemento con su elemento. Para hacer complemento, el resultado de esa composición, cuando yo busque su mínima cota superior, me tiene que dar como resultado el elemento extremo de la látiz y el elemento máximo, y en este caso el elemento mínimo cuando busquemos su máxima cota inferior. Bien, ese es el resultado, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos preguntan si una látiz tiene complementos. Fíjense en este caso en particular cómo tomarían los elementos para ver si es que tiene complementos. A con E. Con El E B con por el E. el A con L por definición, fíjense, A con E me da como resultado la mínima cota superior entre A y E va a ser E, y la máxima cota inferior entre A y E va a ser A. Entonces acá podemos decir que hay complemento de E, o que el complemento de E es A. ¿Qué otro más podemos tomar? El B con el D. El B con el D. El B con el D, entonces BD, fíjense, yo tomo estos elementos así. ¿Quién sería la mínima cota superior? ¿Quién sería la mínima cota superior? Sería E y la inferior A. Y la inferior a. Entonces cumple la definición porque ellos nos piden que sea el elemento máximo y que sea el elemento mínimo. Entonces acá tiene que el complemento de B es D o que el complemento de D es B. ¿Y qué otro más podrían tomar? Sí, ya. Si hacen C y A, fíjense en C con A, mínima cota superior, ¿quién sería? A. Mínima cota Digo superior. E, profe. No, Sería C. sería C. Sería C. No cumple la definición, porque la definición les pide que cumpla, que sea el elemento máximo. El elemento máximo acá, ¿quién es? Es C. El elemento mínimo, ¿quién es? Es A. Entonces, no los tomaría. Entonces, con el A no va. ¿Con quién podría ir C? ¿Con D? Con D.
con D. Si ustedes observan entonces, acá C con D, mínima cota superior es C y C y D, máxima cota inferior es A. Entonces también acá el complemento de C es D o que el complemento de D es C. ¿Qué le pasa al D? El complemento del D es C y el complemento del D es el B. Tiene dos complementos, ¿sí? Si ustedes observan esta látiz, esta látiz es un ejemplo de esta látiz, fíjense. Es una látiz no distributiva. No distributiva y tiene entonces, en este caso, dos complementos. Bien. Después acá, mire, si usted tiene, dice, sea L una látiz acotada y distributiva, si el complemento de un elemento A existe, es único. Sí, y nosotros acá tenemos un ejemplo de látiz no distributiva y observamos que un elemento, en este caso que es el D, tiene dos complementos. ¿Sí? Bien, acá si yo busco acá los complementos, ¿cómo serían? ¿Quién tomaría? A, E y C. E y C. Si yo tomo E y C, fíjense, si tomamos el E con el C, mínima cota superior, ¿quién sería? El F. El F. Y la máxima cota inferior A. sería A. Quiere decir que este cumple definición porque el F es el elemento máximo y A es el elemento mínimo. Quiere decir entonces que el inverso de E es C o que el inverso de C es C. Bien, ¿qué otro más podemos tomar ahí? Siempre por definición, fíjese, el A con el F. Eh, este F y este A. Entonces es por definición. El inverso del extremo, el elemento máximo, el mínimo y así. Entonces, ¿qué otro más nos faltaría? El B y el D. Si ustedes observan el B y el D, si yo tomo BD, me da mínima cota superior D, máxima cota inferior B, entonces el B con el D está difícil. Si lo hago con el B con el E, me pasa lo mismo. Mínima cota superior E, máxima cota inferior B, no me da. Si lo hago con el C, mínima cota superior D, máxima cota inferior A, no me cumple. Entonces el B y el D son elementos que no tienen, sí, el inverso de B no existe, el inverso de D no existe. Si no existe, no existe, no se lo inventen. ¿Sí? Entonces ahí tienen el análisis que hacemos de cada uno de estos distintas látices. En este caso en particular, esta látiz, que es un conjunto totalmente ordenado, eh, si yo tomo el 1 con el 16, ¿cómo nos daría? 1, 16, mínima cota superior, 16. 16, y esta es la inferior, me da 1, esto sería el mínimo y este sería el elemento extremo máximo. Bien, entonces quiere decir que el inverso del 1 es el 16 o que el inverso del 16 es el 1. ¿Cómo hago con los otros elementos? Fíjense en el 2, tengo el 2, el 4 y el 8. ¿Con quién puedo tomar el 2? Con el 8.
si ustedes se observan, si lo tomo con el 4, fíjense, mínima cota superior me da 4 y máxima cota inferior me da 2, no cumple la definición. Si lo tomo con el 8, nos pasa lo mismo. Mínima cota superior, entonces 8, máxima cota inferior 2, no cumple. Si lo tomo con el 16, tengo mínima cota superior 16, cumple, pero máxima cota inferior me da 2. Es imposible. Entonces, y no va a pasar lo mismo con el 4, ¿sí? Y va a pasar lo mismo con el 4. Si yo tomo el 4 con el 8, mínima cota superior 8, máxima cota inferior 4, no da. Si lo tomo como el 16, mínima cota superior 16, máxima cota inferior 4, no nos da. Entonces, cuando tenemos este diagrama de hash de este tipo, sí, lo único que tienen este complemento es el 1 y el 16, porque son el elemento mínimo y el elemento máximo, son complementarios. Y en este caso, el elemento 2, el 4 y el 8, entonces no tienen complemento, ¿sí? No tienen complemento. Si no existe, no existe porque nosotros tenemos que cumplir la definición. La definición es que tengo que dar, que me tienen que dar como resultado el elemento máximo y el elemento mínimo. Y acá no podemos, tomo el 2, lo pruebo con todo, no da, el 4 no da y el 8 no da, entonces no tienen complementos. Bien. Bueno, ese es el concepto de complementos. Profe, Dígame. puede ser que entonces si yo tengo un orden total que solamente, bueno, que tiene más de dos elementos, entonces siempre va a ser una látiz no distributiva. Yo estoy hablando acá de no distributiva. Sí. Escúcheme, bueno, no está entendiendo nada, entonces. Fíjese, la distributividad lo vimos hace rato. Si yo le pregunto, ¿esta látiz es distributiva? Ah, ya. No. ¿Esta látiz es distributiva o no? Sí. Sí, porque usted tiene acá, esta es una sublátiz distributiva, sublátiz distributiva, sublátiz distributiva, sublátiz distributiva. Y si no, bueno, comenzamos y hacemos, tomamos ejemplos y demostramos que es distributiva. Lo que estamos haciendo ahora es buscando los complementos, ¿sí? Yo no estoy estudiando la distributividad acá, simplemente estoy buscando los complementos, si es que tienen, de los elementos de una látiz de este tipo, que es un conjunto totalmente ordenado porque tiene un diagrama de Hash lineal. Bien, y acá lo que nosotros tenemos, la teoría que hay que aplicar es que si un elemento, cuando busco yo su mínima cota superior con otro, me tiene que dar como resultado el elemento máximo. El elemento máximo, acá observando el diagrama de Hash, es el 16, y cuando yo busque su mínima cota máxima cota inferior, perdón, tiene que dar como resultado el elemento mínimo. El elemento mínimo acá mirando es el 1. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, buscando complementos. Entonces, yo lo primero que tomé fue el 1 con el 16. El 1 con el 16, si yo busco su máxima cota inferior, me va a dar 16, cumple la definición, y cuando busco su mínima, eh, perdón, acá era mínima cota superior, aquí era máxima cota inferior, me da como resultado el 1, que es el elemento máximo de esta látiz. Entonces estos cumplían, por eso decíamos que el inverso, el complemento del 1 era el 16 y que el complemento del 16 era el 1. Luego pasamos a ver si el elemento 2, el elemento 4 o el elemento 8 tienen complemento. Y entonces nosotros tomábamos el 2 con el 4, me daba como mínima cota superior, me da 4. Si busco para abajo, me da como máxima cota inferior el 2, entonces no cumple la definición, no me da. Acá me tiene que dar 16, acá me tendría que dar 1, no me da. Por eso es que no son complementos. Si hago lo mismo con el 8, me va a pasar lo mismo. Si hago con el 16, me va a pasar lo mismo. Por eso que nuestra conclusión es que no tiene complementos.
Y si ustedes toman el elemento 4 y lo prueban con quien quieran probarlo, le va a pasar exactamente lo mismo. Por eso decíamos que no tiene complemento. Lo que nosotros estamos buscando acá son los complementos de los elementos. Pueden tener o no, eso dice. Si observamos acá en esta látiz, que es una látiz no distributiva, lo que nos pasaba que el D tenía dos complementos, que era el C y el B, ¿sí? Pero es una látiz no distributiva. Si usted tiene una látiz distributiva, si tiene complementos, los complementos son únicos. Eso dice este teorema. Una látiz acotada distributiva, si existe el complemento, entonces el complemento es único. Y entonces este teorema justifica lo que nos está pasando acá, que esto es una látiz no distributiva y hay un elemento que tiene dos complementos. Bien, bien, como les digo, hay que estudiar nada más porque si no, todo se mezcla. Bien, una vez que encontramos los complementos o no, tenemos el concepto de látiz complementada. Nosotros decimos una látiz complementada, es una látiz acotada en donde todos sus elementos tienen complemento al menos. Al menos significa que pueden tener más de un complemento. Así que acá simplemente preguntamos si la látiz es complementada, nada más. Entonces, para que sea una látiz complementada, todos los elementos, el conjunto, tienen que tener complementos. Entonces, si preguntamos sobre esta látiz, ¿qué diríamos? ¿Es una látiz complementada? No, profe. No, Bueno, acá hay que poner el complemento de 1 es el 16 y luego el 2, el complemento del 2, el complemento del 2 no existe. El complemento del 4 no existe y el complemento del 8 no existe. Por lo tanto, no es una látiz complementada. Luego nos paramos en este. ¿Qué opinan? Acá habíamos visto que A tenía complemento, que era el F. ¿Qué más habíamos visto acá? Que el complemento del E era el C. Pero ¿qué nos pasó acá? Que el complemento del B no existía y que el complemento del D no existía. Entonces, ¿es una látiz complementada? no. No, porque hay elementos que no tienen complemento. La definición dicen en donde todos sus elementos tienen un complemento. Luego teníamos esta látiz. En esta látiz habíamos visto que el complemento del elemento mínimo era el elemento máximo y hemos visto que el complemento de A puede ser C, que el complemento de A puede ser B. Luego vimos que el complemento de B puede ser A o puede ser C, ¿sí? Fíjense en que estos elementos, si usted lo toman de a dos, le da el resultado. Y al C le pasa lo mismo, que el complemento C puede ser B o que el complemento C puede ser A. Entonces, acá preguntamos, ¿esta látiz es complementada? Sí. Sí, tiene uno o más complementos, cumple definición. Luego tenemos esta látiz. Acá vemos que el complemento del vacío es el conjunto ABC, que el conjunto ABC, el complemento es el vacío, por definición. Luego teníamos que el complemento de AB va a ser C, el complemento de A es BC y que el complemento de AC va a ser B. Entonces observamos acá que todos los elementos tienen complemento, ¿no? Entonces, ¿es una látiz complementada o no? ¿Es complementada o no? Sí, sí sería.
Sí, porque el vacío y acá el vacío y esto tienen complemento, luego tomé el AB, tiene complemento, que es el C, luego tomé el AC con el B y luego tomé el A con el BC. Todos tienen complementos. Es una látiz complementada y como esta es distributiva, los complementos son únicos, ¿sí? Los complementos únicos. Esta látiz es no distributiva, entonces observamos que los elementos tienen más de un complemento. Entonces, ese es el concepto de látiz complementada. Simplemente pregunto si todos los elementos del conjunto tienen al menos un complemento. Si tienen más, bueno, será porque es no distributiva. Bien, todo esto lo que nosotros analizamos es para ver el concepto de álgebra de Boole. El álgebra de Boole, fíjense, dice una látiz acotada, distributiva. ¿Seguirá con clase? Sí, ¿no? Parece que sigue. Pregúntale a la otra, yo no sé. Siga la mierda, no sé. Es Jerónimo, cierre su Parece que sí, con clase. bien. Entonces, el álgebra de Boole, ¿sí? Una látiz acotada, fíjense en la definición, látiz. Entonces, lo primero cuando nosotros le damos un conjunto parcialmente ordenado, acá me dice Lautaro, por favor cierre su... Quiere decir entonces que esta persona no está en la clase. En este caso en particular, entonces estamos con el álgebra de Boole, ¿sí? Entonces, cuando les decía, si nosotros le damos un conjunto parcialmente ordenado y le preguntamos, ¿es un álgebra de Boole? Entonces ustedes tienen que hacer cumplir la definición. La definición dice que tiene que ser una látiz, ¿sí? Lo primero que tiene que ser es una látiz. Una látiz significaba que yo tenía que calcularle la mínima cota superior y la máxima cota inferior a todos los elementos del conjunto tomados de a dos. Si pasa esa definición, era látiz. Luego tengo que ver si es acotada, quiere decir que tiene que tener elemento máximo y elemento mínimo. Distributiva, tengo que hacerle cumplir esas dos identidades y también tenemos que ver que sea complementada, quiere decir que todos los elementos del conjunto tienen que tener complemento y esos complementos tienen que ser únicos. Entonces, esa es la definición del álgebra de Boole. Dice, con dos elementos al menos, porque puede tener dos, puede tener más elementos. ¿Sí? Hasta ahora ustedes habían conocido el álgebra de Boole de dos elementos y nosotros vimos que pueden ser cuatro, pueden ser ocho o más elementos. Entonces, dice, un álgebra de Boole es un conjunto, que yo tengo un conjunto donde yo tengo entonces esta notación que está acá es porque nosotros pedimos que sea una látiz. Es la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Esto es notación de complementos y esto es la notación de que sea acotada. Si elemento máximo, elemento mínimo. Entonces, nosotros también decimos acá, fíjense, que cuando yo tomo el conjunto con la mínima cota superior y la máxima cota inferior, que era cuando era una látiz, estas mínima cota superior y máxima cota inferior actúan como operaciones binarias. Eso es lo que yo les decía, que si ustedes observaban en el diagrama de Haas, se veía que cuando buscamos a la mínima cota superior, cuando estamos trabajando con conjunto, que parecía que se asemejaba a la unión de conjunto, y cuando buscábamos la máxima cota inferior, se asemejaba a lo que era la operación entre conjuntos de intersección. Entonces actúan como eso, como operaciones binarias, y por eso nosotros decimos que se comporta como un sistema algebraico. Un sistema algebraico es un conjunto con operaciones binarias que son funciones.
Bien, y acá tenemos entonces el complemento, que es una operación unitaria para nosotros, operación unitaria, el complemento, y también tenemos entonces el elemento máximo y el elemento mínimo para la parte de las látiz acotadas. Entonces nosotros observamos que el álgebra de Boole es todo esto, fíjense, es toda estructura matemática. Entonces, simplemente nosotros, en teoría, tendríamos que mirar por ejemplo, los divisores de 30 con la relación de divisibilidad a divisor de B. Entonces, hacemos su diagrama de Haas. Fíjense, pongo el 1 acá y los elementos que son divisores de 30, el 1 divide el 30, el 3, el 5, el 6, el 10 y el 15. Entonces hacemos su diagrama de Haas y nos preguntan si es un álgebra de Boole. Entonces, para que sea un álgebra de Boole, lo primero que tenía que ser era una látiz. Si nosotros observamos para que sea una látiz, yo lo tengo que tomar de dos elementos del conjunto y ver si cumple que tenga mínima cota superior, máxima cota inferior. Eso hay que comprobar. Obviamente que una vez que uno hace todo el ejercicio se da cuenta mirando el diagrama de Haas si eso no es una látiz. ¿Sí? En este caso en particular, si ustedes toman cualquier elemento, yo lo puedo tomar el 5 con el 15, ¿quién sería la mínima cota superior y quién sería la máxima cota inferior? Bueno, les aclaro que si ustedes no aprenden las cotas, supongo que nos veremos el año que viene o el otro cuatrimestre, pero no van a pasar. Porque el álgebra de Boole es un tema que seguro va y seguro tienen que hacer todas las demostraciones, látiz, complementos, distributividad, todo. Así que tienen que aprender a encontrar las cotas. Si ustedes toman el 5 y el 15, si buscan la mínima cota superior, por ejemplo, sería 15 y la máxima cota inferior sería 5. Bueno, de esa manera tienen que tomar cualquier elemento del conjunto y encontrar sus cotas. Entonces, este es un álgebra, una látiz, es una látiz. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún elemento en que no se pueda encontrar su mínima cota superior o máxima cota inferior. Una vez que yo determine que es una látiz, el álgebra de Boole dice que tiene que ser acotada, entonces tengo que fijarme si tiene elemento máximo y quién es el elemento mínimo. El máximo acá es el 30 y el mínimo es el 1. Después de eso tengo que ver los complementos. Si ustedes observan los complementos, en este caso en particular, los complementos. Yo veo que el complemento del 1 va a ser el 30 por definición. ¿Por qué? Porque 1 con 30, si busco la mínima cota superior me da 30 y busco la máxima cota inferior me va a dar 1. Por eso decimos que son complementos. Después va a tener el 3 con el 10 para buscar en los complementos. Fíjense, 3 con el 10, si busco la mínima cota superior me da 30 y si busco la máxima cota inferior me va a dar 1. Entonces cumple definición. El complemento del 3 es el 10 y del 10 es el 3. Después el 2 con el 15. El 2 con el 15. Este elemento máxima cota inferior 30, máxima cota inferior va a ser el 1. Entonces el 2 es el complemento del 15. ¿Cuál más me falta? El 6 con el 5. El 6 con el 5, mínima cota superior 30, máxima cota inferior, me da 1. También son complementos. Entonces el complemento del 6 es el 5, el complemento del 5 es el 6. Y acá el complemento del 15 es el 2 y el complemento del 10 es el 3. Quiere decir que todos tienen complemento, es una látiz complementada y acotada, y lo que nos falta demostrar ahora es que sea distributiva. Si ustedes observan, todas estas sublátiz son distributivas, aparte estas sublátiz de la cara son distributivas, pero bueno, nosotros no nos convencemos, entonces vamos a tomar ejemplo. Entonces, a ver, voy a hacer el 2 con el 3,
distribuyo 2 con el 3 y le distribuyo el 6. Entonces 2 con 3 y 2 con el 6. A ver, no me equivoqué, 2, 3, 2, 6. Esa es una identidad que tengo que demostrar. Bien, entonces tomamos esta, 2, el 3 y el 6, ¿dónde está el 3 y el 6? 3 y el 6. Busco su máxima cota inferior entre el 3 y el 6, veo que es el 3, y luego entre el 2 y el 3 busco, entre el 2 y el 3 busco su mínima cota superior, es el 6. Bien. Entre el 2 y el 3, mínima cota superior es el 6. Y luego entre el 2 y el 6, mínima cota superior es el 6. Con 6 con el 6 me da 6, se cumple. La otra que tiene que cumplir es el 2. Y luego distribuyo 2 y 3. 2 y 6. A ver. 2 y 3, 2 y 6. Bien. Entonces, hago la primera parte de la igualdad. El 3 con el 6, ¿dónde está? 3 con el 6. Busco su mínima cota superior, sería el 6. El 2 y el 6. Máxima cota inferior, sería el 2. Acá 2 y 3. Máxima cota inferior, sería 1. 2 y 6, 2 y 6, máxima cota inferior sería 2, mínima cota superior entre los 1 y 2 sería 2 y vemos que se cumple. Entonces usted puede tomar cualquier terna, obviamente si sacan bien las cotas superiores e inferiores y van a ver que se le va a cumplir y esta es una látiz distributiva. Entonces, como es una látiz acotada, como es una látiz con complemento y además es una látiz distributiva, es un álgebra de Boole. Es un álgebra de Boole que tiene 8 elementos. De igual manera, a ver, bueno, acá está un ejemplo de álgebra. De igual manera, si tienen ustedes, en este caso no me gusta así. Que serían los divisores de 6. ¿Sí? Si ustedes observan acá, es una látiz, no tenemos ningún problema de tomarlo de a 2 elementos y vemos que es una látiz acotada. El elemento mínimo es el 1, el elemento máximo es el 6. Y si buscamos complemento, tenemos que el 1 con el 6, mínima cota superior 6, máxima cota inferior, me da 1. Entonces vemos que el 1 es complemento del 6. Luego tenemos el 2 con el 3, mínima cota superior 6, máxima cota inferior, me da 1. Veo que el 2 es complemento del 3 y que el 3 es complemento del 2, entonces complementada. Y luego esta había sido un ejemplo de látiz distributiva. Entonces acá tenemos otro álgebra de Boole. Como también esta era una álgebra de Boole, pero esta ustedes la conocen, entonces ahora tenemos este es un álgebra de Boole y habíamos visto que la cajita también era un álgebra de Boole. En este caso en particular, nosotros vemos que es una látiz que tiene es acotada porque el elemento máximo es 16, el elemento mínimo es 1, pero acá ¿qué nos pasaba? No es complementada. Claro, acá no era complementada, ¿sí? Entonces nosotros, acá el 8 no tenía complemento, así que ellos nos piden que sea complementada, no cumplimos esa condición, entonces no es un álgebra de Boole, porque es acotada y distributiva, pero no es complementada, entonces no es un álgebra de Boole, ¿sí? Y esta
es acotada, tenía complemento el C, los complementos del C era el B y el A, pero acá teníamos el drama que esta es una látiz no distributiva y eso entonces si yo tomo estos elementos, le aplico la definición de distributiva, vamos a ver que no cumple, entonces por eso es que tenía complementos y además el C tenía más de un complemento, porque obviamente no era distributiva, entonces no es un álgebra Boole. Entonces de esa manera nosotros cuando evaluamos esta parte, evaluamos entonces que aprendan a obtener el diagrama de Haas, donde se le da la relación, se le da el conjunto, y luego una vez que tengamos el diagrama de Haas, trabajamos con el concepto que vimos de látiz, y para una vez que sabemos que es una látiz, nosotros tenemos que buscar toda la definición que nosotros acá damos para álgebra de Boole. Entonces, simplemente, en este caso en particular, uno tiene cualquier diagrama de Haas, cuando es un diagrama de Haas, nosotros sabemos que es un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, si ustedes tienen un conjunto parcialmente ordenado, y le pueden preguntar a ustedes si eso no es una álgebra de Boole. Entonces, vamos a volver a las propiedades para que quede todo. Bien. Fíjense, en estos casos que vimos nosotros, estábamos viendo de qué era esto, no me acuerdo, de látiz. Fíjense en acá, en este caso en particular, si me dan un diagrama de Haas de este tipo y me preguntan, ¿es un álgebra Boole? ¿Qué le vamos a decir? Sí, sí ¿Dónde, es. dónde le...? Fíjense que para que sea un álgebra Boole tiene que ser una látiz. ¿Qué significaba que sea látiz? Que todo el elemento del conjunto tomado de A2 tenga mínima cota superior, máxima cota inferior. Y si usted acá, el F y el G, ¿qué le pasan? No tienen mínima cota superior. Claro, no existe. No es látiz. Así que menos va a ser un álgebra Boole. Recuerden, el álgebra Boole es una látiz. Si no es látiz, no puede ser nada de lo demás. Bien, eso teníamos entonces. ¿Y acá qué le pasaba? ¿Es látiz o no es látiz? Creo que sí es, profe. No es complementada. No, fíjense. Si yo tomo el elemento B y C, B con C, si busco su mínima cota superior y busco su máxima cota inferior, si fíjense, mínima cota superior, ¿quién sería de B y C? ¿Quién serían B, cotas superiores? F E, y C. Fíjense, yo tengo BC, ¿sí? La definición de cota dice que para que sea una cota simplemente, todos los elementos del conjunto tienen que estar por debajo de ese elemento que decimos que sea cota, tienen que estar por debajo, ¿sí? Preceder a ese elemento que decimos ese cota. Fíjense que acá que B precede a D y C precede a D, quiere decir que D es cota. Lo mismo pasa con E, también es cota. Con F también, porque fíjense, en B precede a F, C precede a F, así que yo tengo como cotas superiores D, E y F. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la mínima cota superior? Esa era la pregunta. ¿Cuál es la mínima sería cota D y superior? E. Es F. que no, la mínima cota superior, según la definición de cota superior, es una cota que se encuentra por debajo. ¿Y qué me pasa Entonces no con D y existe. E? Es que no existe, no existe. ¿Y la cota inferior quién sería? La máxima
cota inferior. Ah, pero nosotros acá encontramos un par que no tiene entonces su mínima cota superior. Entonces, esto no es látiz, no es látiz. Entonces, no puede ser nada de lo demás. Ni soñar que sea un álgebra Boole, porque el álgebra Boole dice látiz, látiz. Tiene que cumplir la definición. No es látiz, no es nada. ¿Sí? Y una vez que sea látiz, recién podemos ir acotada, distributiva, complementada, todo lo que nos pidan. Pero acá no es látiz. Así que tengan cuidado. Fíjense, dice una látiz es un conjunto parcialmente ordenado en el que cada subconjunto, quiere decir que yo tengo que tomar dos elementos del conjunto y tienen que tener mínima cota superior y máxima cota inferior. Eso es lo que pedimos. ¿Sí? Eso es lo que pedimos. Bien, una vez que nosotros determinamos que sea una látiz, tenemos concepto de su látiz, estas son las propiedades de látiz. Sí, son varias propiedades. A nosotros nos va a interesar la propiedad esta, la 2, esa marquen para la teoría, ¿sí? Se puede pedir. Y acá dice en el teorema 1, dice que una látiz en la cual la mínima cota superior, dice mínima cota superior y máxima cota inferior denotan operaciones de unión e intersección respectivamente, que decíamos que si estábamos trabajando con conjunto, le hacía ver que actuábamos como unión y como intersección si estamos trabajando con el conjunto parte de ese y con la relación de su conjunto o que esté contenido. Entonces acá dice, entonces cualquier elemento del conjunto se cumple, dice que si yo busco la mínima cota superior entre el elemento A y B y me da B, me está diciendo que A precede a B, que es lógico, y si busco la máxima cota inferior entre A y B y A precede a B, también me está dando el orden entre los elementos, ¿sí? Y bien, y acá en el tercero, bueno, asegura los dos anteriores. Simplemente me dice entonces que si yo tengo los elementos A y B, me está ordenando esto, ¿eh? Que yo tengo el A acá y el B acá, porque cuando yo busco la mínima cota superior entre ellos me da B para la superior y para la inferior me da A, entonces me está diciendo que la precedencia entre ellos es esto. Esa es la operación. Además dice que si nosotros establecemos una relación de orden parcial y con que si yo no sé nada de qué es un CPO y me pasa esto, me quiere decir que yo estoy dando un orden parcial entre ellos. Esto es porque nosotros a veces tenemos un sistema algebraico es un conjunto cualquiera con dos operaciones binarias y vamos a ver que ese conjunto cualquiera con dos operaciones binarias va a cumplir la propiedad esta de la asociatividad, la conmutatividad, de la absorción y de la idempotencia, y entonces nosotros decimos que si tenemos un conjunto cualquiera con esas dos operaciones binarias y cumple estas condiciones, entonces va a ser una látiz. Y que sea una látiz significa que va a establecer una relación de precedencia entre los elementos del conjunto. Quiere decir que hay como una interconexión entre el concepto de látiz y el concepto de sistema algebraico. Bien, en este teorema entonces nos dice que si nosotros tenemos una látiz y tenemos la mínima cota superior y máxima cota inferior, nosotros sabemos que tenemos eso porque tenemos una látiz, dice que estas entonces actúan como dos leyes de composición interna u operación binaria. Entonces, y estas tienen estas propiedades. Entonces, la idempotencia, fíjense la idempotencia, que cuando nosotros tomamos el conjunto A y buscamos la mínima cota superior entre el conjunto A y el conjunto A, le da como resultado el mismo conjunto y acá exactamente lo mismo, se llama propiedad de idempotencia. Y luego la propiedad de la absorción, si ustedes fijan, si tenemos dos elementos, buscamos la mínima cota superior, la máxima cota inferior entre el elemento A y B, me da como resultado A y A con A me da con A. Esa es la propiedad Vamos de a ver la entonces elementos extremos de absorción. las látices. Y luego la propiedad conmutativa que todos conocemos, si yo busco la mínima cota superior entre A y B, es lo mismo que encontrar la mínima cota superior entre B y A. También es válido para la máxima cota inferior, ¿sí? Entonces la propiedad conmutativa. Y bueno, la propiedad asociativa
que también conocemos. Entonces, si ustedes tienen, como acá dice, un conjunto con dos leyes de composición interna u operaciones binarias, de acuerdo al libro que utilicen, entonces si esas cumplen estas propiedades, están en presencia de una látiz. Bien. Esas son propiedades que tenemos, que vamos a verlas, pues son muchas, simplemente las miramos así. Y luego tenemos, dice, el principio de dualidad. El principio de dualidad nos dice simplemente que si nosotros demostramos una ley para, fíjense, para la mínima cota superior y luego esa mínima cota superior la cambiamos por la máxima cota inferior, entonces se cumple. Simplemente cambiando el O por el I sería con lo que nosotros trabajamos, que el O por el I para nosotros, recuerden que es la mínima cota superior, máxima cota inferior, entonces se cumple. Ese es el principio de dualidad para nosotros, que simplemente tenemos una propiedad demostrada para el I, la reemplazamos por el O y también se tiene que cumplir. Luego acá está esto que les decía de la látiz como sistema algebraico. Entonces dice, una látiz es un sistema algebraico porque tiene un conjunto en el cual tiene una mínima cota superior, máxima cota inferior, donde yo considero a la mínima cota superior, máxima cota inferior como operaciones binarias, si en el mismo, y las cuales dice que cumplen las propiedades de la conmutatividad, la asociatividad y satisfacen la ley de la absorción. Entonces, como cumplen esas leyes, también es una látiz. Bien. Esto quizás lo van a entender mejor cuando veamos el tema que sigue, que es sistema algebraico. Sistema algebraico. Bien. Y este último teorema, y fíjense acá, dice, dada la látiz con sus mínima cota superior, máxima cota inferior, dice, para cualquier elemento del conjunto, se cumple que la mínima cota superior es igual a B y que la máxima cota inferior es igual a A. Eso es lógico si yo tomo dos elementos del conjunto, cuando busco su mínima cota superior, ¿sí? Y su máxima cota inferior, simplemente es esto, ¿ven? Me da una precedencia entre los elementos. Bien, esa es la parte de la teoría. Acá hay otro teorema más. Bien, acá tenemos, dice que si yo tengo una látiz, fíjense, si busco su mínima cota superior, su máxima cota inferior, entonces dice que es una látiz algebraica. Es la dualidad que tenemos entre látiz y sistema algebraico. ¿Sí? Y acá lo mismo, es si sea una látiz algebraica, definimos una relación de orden. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos su mínima cota superior me da como resultado B, quiere decir que me está estableciendo esta precedencia. ¿Sí? Si A precede a B, entonces cuando yo le voy a buscar la mínima cota superior va a ser igual a B y cuando busque la máxima cota inferior va a ser igual a A. Eso es lo que decimos. Bien. Bueno, después vimos tipo especial de látices. ¿Qué más nos falta acá? Una vez que llegamos a la parte de álgebra de Boole, vimos cómo podemos hacer la parte práctica del álgebra de Boole. Y luego de eso tenemos, a ver qué hora es. Ya terminamos. En este caso, sí, las propiedades que tiene el álgebra de Boole. Fíjense, en el álgebra de Boole nosotros tenemos entonces el conjunto con la mínima cota superior, la máxima cota inferior, que es una látiz. Entonces, para todo elemento del conjunto se cumple la siguiente propiedad. Es la idempotencia, que lo habíamos visto, la conmutatividad, todo esto, porque es una látiz, cumplen estas propiedades, la asociatividad y la ley de absorción. Ya lo habíamos visto porque es una látiz. Luego tenemos la parte de la látiz distributiva. C distributiva entonces satisface las siguientes propiedades, que eran las que nosotros pedíamos para demostrar que sea una látiz distributiva. ¿Sí? Y después tenemos la parte de látiz acotada. Por ser látiz acotada, entonces, dice, para todo elemento del conjunto, los elementos se encuentran entre el elemento máximo y el elemento mínimo. Si cualquier elemento del conjunto
si yo hago cualquier elemento del conjunto con el elemento máximo, fíjense, si yo busco la mínima cota superior entre cualquier elemento del conjunto y el elemento máximo, obviamente me da como resultado el elemento máximo, y cuando busquemos el, el mínimo, en cualquier elemento del conjunto con el elemento máximo, busco la máxima cota inferior, me da como resultado el elemento A. Bien, esto es esto que nosotros tenemos acá, 0, y si yo tengo un elemento A acá, entonces yo dice que si yo busco, si tomo estos dos elementos y busco la mínima cota superior, me va a dar I, que es esto, y si busco la máxima cota inferior, me va a dar esto, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Igual nos pasa cuando nosotros buscamos, fíjense, entre el elemento A y el elemento mínimo, la mínima cota superior me da, ahora trabaja con esto, ¿sí? Y cuando busco la máxima cota inferior, me da como resultado el elemento mínimo. Bien, eso es con respecto a una latiz acotada, ¿sí? Y luego tenemos las propiedades asociadas a la latiz complementada. Fíjense en acá, entonces, define el complemento de A', esta es la definición de complementos. Y luego dice que para todo elemento del conjunto B, para que sea complemento, sí, tiene que darnos estas igualdades, si no, no son complementos, que el complemento del elemento mínimo es el máximo y que el complemento del máximo es el mínimo. Por eso le decía por definición, ¿sí? Y luego tenemos las leyes de Morgan. Estas leyes de Morgan son las que nosotros tomamos generalmente en la teoría, ¿sí? Vamos enseguida a verlas. Y luego tenemos la ley de involución, que el complemento del complemento es igual al mismo elemento. Algunas veces tomamos esta propiedad. Y bueno, por último tenemos lo relacionado con, dice, si existe, esto es de notación de álgebra de Boole, un orden parcial definido en B que tiene las siguientes propiedades. Nosotros sabemos que es un álgebra de Boole. Nosotros hemos llegado a partir del conjunto parcialmente ordenado a decir que sea un álgebra de Boole, pero ellos dicen, si tengo una estructura de álgebra de Boole, también la podemos definir como un conjunto parcialmente ordenado. ¿Por qué? Porque hay esa dualidad entre lo que nosotros vimos ahora y lo que es el álgebra de Boole. Entonces ellos dicen que si yo tengo entre cualquier elemento A y B la mínima cota superior, ¿sí? Denotada de esa manera, y la máxima cota inferior, la que la denotamos de esta manera, entonces hay una relación de precedencia entre los conjuntos. Que nosotros eso sabemos, porque nosotros venimos de eso. Nosotros sabemos que si yo tengo el elemento A y el elemento B, como es un conjunto parcialmente ordenado, establece una relación de precedencia entre los elementos del conjunto. Bueno, a eso se refiere. Bien, estas son las propiedades entonces que tenemos. La que indiqué, que es el teorema 2, esa es la que podemos tomar. Las demás en demostración puede ser las leyes de Morgan, y esa es la que vamos a ver, la demostración de la ley de Morgan. Entonces, fíjense que acá dice demostrar que el complemento de A o B es igual al complemento de A y el complemento de B con la operación la mínima cota superior, entonces tenemos la máxima cota inferior, ¿sí? Entonces se distribuye el complemento y lo que se dice por lo general es que se invierte este conector. Eso en palabras simples. Bien, entonces para demostrar esto, fíjense, comenzamos con la definición de elementos complementarios, ¿sí? Definición de elementos complementarios, entonces, porque yo tengo que demostrar que el complemento de A o B va a ser igual a esta expresión. Entonces, por eso comienzo con la definición de elementos complementarios, dice. Entonces, yo tengo el elemento A o B, el complemento del elemento A o B, ¿sí? Por eso dice que complemento. Cuando yo busco su mínima cota superior, va a ser igual al elemento máximo, y cuando yo busquemos su máxima cota inferior entre el elemento y su complemento, va a ser igual al elemento mínimo. Entonces yo comienzo con la definición de elementos complementarios, donde considero como elemento toda esta estructura, ¿sí? A o B. Entonces,
comenzamos con la primera definición, utilizamos entonces esta definición. Entonces yo tengo acá el A o B, ¿sí? El elemento A o B, entonces, y acá yo tendría el complemento de A o B. Este término lo reemplazo por este término porque es lo que yo quiero demostrar. Yo quiero demostrar entonces que cuando haga el elemento con su complemento, donde el complemento lo reemplazo por la expresión que quiero demostrar, entonces el resultado de esta composición me tiene que dar como resultado, si logramos llegar, el elemento máximo. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Entonces, reemplazamos el complemento de A o B por su identidad, que es lo que quiero demostrar. Una vez que esté reemplazado acá, si ustedes observan, yo lo que hago, tomo este elemento y lo distribuyo. Fíjense, tomo este elemento y comienzo a distribuirlo. Entonces tomo A o B con el primer elemento que es A', fíjense, ¿sí? Y luego tomo A o B con el segundo elemento que es B'. Fíjense, yo tengo que lograr entonces que en este término de esta identidad yo tenga siempre los mismos conectores. Acá yo tengo los mismos conectores. ¿Ve? Tengo los mismos conectores, ¿por qué? Porque yo después aplico la asociatividad, ¿sí? Para poder usar alguna definición. Entonces, si ustedes observan acá, todos tienen los mismos conectores. En este caso, el LO. ¿Sí? Entonces, una vez que logré eso, hago la asociatividad. Asocio A con A'. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a poder utilizar la definición de complemento, ¿sí? El A con el A', fíjense, me tiene que dar como resultado, cuando yo aplico la definición, el I, ¿sí? Entonces, por eso yo que lo asocio así. Entonces, acá me aparece el elemento máximo con el otro término que era el B, y en esto, acá voy a asociar B con B', de ahí lo asocio B con B', que me da como resultado el elemento máximo, y luego ya saben que vimos que si un elemento, cuando yo busque la mínima cota superior entre el elemento máximo y cualquier elemento del conjunto, me da como resultado el elemento máximo, y aquí lo mismo. Entonces, aquí aplico la idempotencia y me da como resultado el elemento máximo. Entonces, logramos demostrar que cuando yo tenga el término A o B con su complemento, me da como resultado el mismo elemento. Entonces, el complemento yo lo reemplacé por lo que yo quiero demostrar, que el complemento es igual a A' y B'. Entonces, hasta ahí la primera parte de la demostración, porque hice que el resultado de esa composición me dé como resultado el elemento máximo, y ahora usamos la otra que tengo que demostrar, que cuando haga la composición de este término con su complemento, me tiene que dar como resultado el elemento mínimo. Entonces pasamos a la segunda demostración. En esta segunda demostración, si ustedes observan, lo que voy a distribuir va a ser este término. ¿Sí? Lo voy a distribuir porque cuando distribuimos, si ustedes observan, vamos a quedar con los mismos conectores. Tengan en cuenta eso porque si no, no se puede seguir haciendo la demostración. Entonces, en esta parte distribuimos esto y en esta parte distribuimos esto. Entonces, si aprenden eso, no van a tener que usar tanta memoria para poder demostrar esta propiedad, ¿no? Entonces, distribuimos este término. Fíjense entonces, dice A y, perdón, ¿sí? Y distribuimos, dice, entonces A' y B' lo distribuimos, entonces queda esta expresión, la primer término, entonces con la distribución que vamos a hacer, y el segundo término con la distribución. Fíjense entonces que ahí podemos de nuevo, luego que hago la distribución y que me queden todos los mismos conectores, recién puedo hacer la asociatividad de nuevo que hacíamos allá. Asociamos entonces A con A' asocio acá, en este término, y en este término, fíjense, asociamos B con B', porque ahí puedo aplicar estas definiciones, ¿sí? En este caso ahora entonces B
con B prima, ¿sí? Entonces aplicamos estas definiciones. Entonces, en este caso, A y A' me da como resultado el elemento máximo y con el B' acá, y en este caso me da como resultado el elemento, perdón, el elemento mínimo. El O es el elemento mínimo, ¿sí? El elemento mínimo. Bien, entonces cuando yo tengo el elemento mínimo con cualquier otro elemento, el conjunto me da como resultado cuando busco su máxima cota inferior, el mismo elemento mínimo para ambos. Entonces acá cuando yo busco entre el elemento mínimo su mínima cota superior, me da como resultado el mismo elemento. Entonces ahí hemos logrado demostrar entonces que cuando yo tomo el término A o B con su complemento, ¿sí? Cuando buscamos su mínima cota superior, me da como resultado el elemento máximo, y cuando buscamos su máxima cota inferior, me da como resultado el elemento mínimo. Entonces ahí recién termina la demostración, ¿sí? Ahí logramos demostrar que 1 y 2 se cumplen, por lo tanto podemos afirmar entonces que el complemento de A o B va a ser igual a prima y B prima. Entonces esa es la demostración para esta ley de Morgan, que es una de las que se pueden tomar por esta parte. Y luego también hacemos la demostración, fíjense que acá hicimos que es el complemento de A o B, y acá tenemos el complemento de A y B, cómo se distribuye. Entonces nos queda para demostrar estas. Cuando tomamos en la teoría puede ser cualquiera de las dos, ¿no? No especifica una, puede ser cualquiera de las dos, y si usted se observa, también trabajamos de la misma manera, tomamos el término con su complemento y le aplicamos la definición de complemento, que el elemento con el complemento me da como resultado el elemento máximo si yo busco su mínima cota superior, y el elemento mínimo si buscamos su máxima cota inferior. Entonces, en este caso, ustedes observan lo que nosotros vamos a distribuir, va a ser este término, ¿sí? Este término vamos a distribuir, ¿por qué? Porque ahí nos queda, entonces fíjense, en los mismos conectores que nosotros, esos nos ayuda después a hacer la asociatividad, asociamos A con A', acá asociamos B con B', me da el elemento máximo, y luego entonces, si tengo el elemento máximo y busco la mínima cota superior con B, me da como resultado el elemento máximo y tenemos que es igual ahí. Y si ustedes observan acá, lo que vamos a distribuir va a ser esto y le va a quedar todo lo demás, pueden hacer la asociatividad, responden y van a llegar a la demostración. Entonces, de esa manera tenemos estas propiedades. Esta es la demostración de la idempotencia, muy pocas veces la tomamos, porque es muy simple, si ustedes observan. Acá nosotros decimos que tenemos el elemento con el complemento, que es el complemento del complemento, y por definición nos da como resultado el elemento máximo. Y acá tenemos, fíjense, también el elemento, que en este caso es el complemento de A, con su complemento, que va a ser el complemento del complemento, y cuando yo busque su máxima cota inferior, me da como resultado el elemento mínimo. Entonces, y como además, por definición, un elemento con su complemento me da como resultado el elemento máximo y el mínimo, entonces decimos que por definición la única manera que esto sea cierto es que, fíjense, yo tengo A con el inverso de A, y la única manera que esto sea cierto, es que entonces que A sea igual a este término, y de esa manera queda demostrado. Así que es muy fácil, por eso es que no lo tomamos así. Bien, de esta manera este tema lo hemos Profe, terminado. disculpe. Sí, dígame. La demostración B, ¿de qué propiedad era? La A y demostración, ¿cuál? B complementada es igual a A complementada o B complementada. Ley de Morgan. La ley de Morgan está bien.
Ok, profe. La ley de Morgan que tienen, fíjense que acá lo habíamos presentado, ¿dónde era? Acá está. Lo habíamos presentado, ¿ve? Esta ley, entonces esas son las que nosotros podemos tomar, explicamos una y la otra es exactamente, se demuestra de la misma manera. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes acá es, de acuerdo a que le tomen qué es lo que tienen que distribuir, porque si distribuyen mal, no le va a dar, ¿sí? Entonces siempre observen ustedes, fíjense, acá usé el lo, sí, para no estar hablando de mínima cota superior, sí, el lobby, fíjense, y por eso es que distribuyo, porque acá también tengo la misma, ¿sí? Fíjense en eso, qué es lo que tienen que distribuir, porque ahí es el problema que se genera. Una vez que distribuyan, entonces ya viene después la propiedad de la asociatividad, aplican definición de complemento y ya sale. Pero ¿qué es lo que distribuyan? Eso es lo que tienen que observar cuando estudian. Si distribuyen bien, no hay ningún drama en cómo resolverlo después. Fíjense que acá, en la segunda, nosotros distribuimos esta vez. Y acá, fíjense, esto tienen que analizar para hacer la distribución. Bien, con eso es que el tema de el álgebra de Boole. Bien, ya son la una. Ahí les dejé ayer las tareas para los grupos, ¿sí? Mañana voy a estar de 8 a 10 en la facultad para aquel que quiera ir y no vamos a tener TICs. Pues tienen que estudiar primero tienen que estudiar, tienen que aprender esto de las cotas porque si no está difícil. Bien, ¿alguna duda más? Profe, el miércoles es normal la clase. Sí, sí, no, el miércoles no hay huelga, así que sí, normal la clase. El miércoles vemos el práctico 6 7 porque muchos faltaban todavía de revisar. Mañana sí, de 8 a 10. Profe, Sí, dígame. este, de las propiedades de látices, ¿qué podría tomar en el parcial teórico? Le puse que ese teorema 2 que solamente define las propiedades, que es propiedad de asociatividad, conmutatividad, idempotencia, ley de absorción. Bien, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna duda más? Profe, yo no entendí por Sí, qué, en qué parte usa la propiedad que dice que B o B complemento es igual a 1 en la demostración de Morgan. veamos. Es porque cuando usted se basa en esto, principalmente cuando usted, como es una látiz acotada, usted vio que tiene o le sale un elemento máximo, un elemento mínimo, depende de cuál esté trabajando. Entonces acá dice, por ejemplo, si yo estoy buscando la máxima cuota inferior entre un elemento cualquiera y el elemento máximo, me va a dar como resultado A. Entonces por eso es que nosotros ahí, cuando hacemos de Morgan, acá supongo, en cualquiera de las dos, acá por ejemplo, usted tiene un elemento A y el elemento máximo, y yo busco la mínima cota superior, ¿sí? Entre el elemento A y el elemento máximo. Y acá nos dicen que por lógica, la mínima cota superior va a ser el mismo elemento máximo. A eso se refiere, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Uy, me caí, parece. Chicos, uy, parece Sí, que me profe. caí. A eso era la pregunta, no sé quién me preguntaba. ¿Se cayó, parece, o no?
No sé si se refería a ese concepto, pero ese es el concepto que usamos, que si un elemento se encuentra en una látiz acotada, cuando yo busque o la mínima cota superior o inferior empleando uno del término máximo o el mínimo, me da como resultado, de acuerdo a lo que esté buscando, el elemento máximo o el elemento mínimo. Sí, profe, eso era, gracias. Ah, bueno, ahí está. 8 días voy a estar ahí y el miércoles nos vemos. Vamos a ver práctico 6, 7. Estudian porque si no estudian, bueno, ya tienen un tema menos para el parcial. Nos vemos.